Hola, esto es Real Biopolítica. Sí, acaban de encontrar en la isla de Santorini, Grecia, una estatua casi intacta de 2700 años de antigüedad. Le dicen la Coré, la dama de Tera. Ya está. Es del siglo 7 antes de Cristo. Es una estatua del siglo 7, del año 700 antes de Cristo. Está casi intacta. Va a ser expuesta este fin de semana en la isla griega de Santorini, o sea, de Tera. Ya hemos hablado de esa isla, la isla volcánica, donde hubo varias erupciones. Una de esas erupciones dejó pasmada por un tiempo a la civilización minoica, destruyó los primeros palacios y después aparecen los segundos palacios, ¿no? Ya, de eso también hemos hablado, ya. Justamente fue por la erupción de Santorini. La Coré de Tera es una estatua de una mujer de largos cabellos que data del siglo 7 antes de Cristo. Probablemente un monumento funerario ubicado en el cementerio de la antigua ciudad de Tera. Se descubrió en noviembre del año 2000. Tiene una altura de 2.5 metros. Está hecha de mármol procedente de la vecina isla de Naxos. La estatua está casi intacta y solo le falta un pedazo de nariz y el codo. Y ahí puedes ver la mano encima del pecho, como una especie de saludo o algo, ¿no? Una especie de saludo o muestra de respeto. Ponen la mano ahí en su, parece una especie de saludo patriótico. Pareciera, ¿no? Una especie de saludo patriótico, ¿no? Ponerse la mano al pecho cuando se canta el himno nacional de un país. Ya bueno, esta dama también tiene su mano al pecho. Es una especie de saludo que tiene, no sabemos exactamente a qué, no sabemos, ¿no? Pero parece una señora de alta sociedad, parece así, ¿sí? Una señora de alta sociedad, y tiene una diadema ahí ¿no? Se nota en su frente, la diadema, ¿no? La media diadema, unida por una especie de cinto de cuerda, en la parte de atrás, y un peinado, pues estilizado, largo, ¿no? Un peinado estilizado medio largo que le lleva hasta el busto. Ahí está. Una especie de tocado, ¿no? Puede ser una especie de tocado, o también puede ser una forma de peinado que dé la forma, que dé la imagen de un tocado, pero en verdad es un peinado. También puede ser así. Ahí está, ¿ves? Está en una especie de deporte de saludo militar, esta dama de la Core de Tera. Piezas similares han sido descubiertas en el pasado en el cementerio, pero en menos buen estado. Este es el mejor exponente. Está en el mejor estado que todos. Todo lo demás no está en tan buen estado como esta estatua que está haciendo acá. Aquí lo podemos ver mejor. ¿Ves? Ahí está. Esta estatua será brevemente presentada durante una exposición temporal en el Museo de Santorini. Santorini es uno de los principales destinos turísticos de Grecia. Sufrió a fines del siglo XVII una erupción volcánica que devastó la colonia minoica, sí, en el 17 antes de Cristo, culturalmente muy avanzada. La estatua procede de una ulterior civilización dórica que construyó Tera en el siglo IV antes de Cristo. Bueno, es una posterior civilización dórica que construyó Tera en el siglo IV antes de Cristo. Bueno, pero la estatua es del siglo VII. La nota dice que construyó Tera en el siglo IV. Bueno, no es así. No es así. Vamos a ver. La nota dice así, ¿no? Pero la estatua es del siglo VII. ¿Y qué pasó en el siglo VII? Bueno, esta es Tera. Ahí puedes ver Tera, esta es la isla, ahí ves todo el mar abierto. Ahí vivían ellos, vivían en esta ciudad. Mire, esta es una ruina de la ciudad. Aquí está. ¿Ves? Justamente está en medio del Egeo. Ahí está Creta, ¿no? Esta Creta es Creta, está Grecia, está Anatolia, y justamente Tera está en el medio de esos tres sitios. Era prácticamente, está en las Cícladas, que era un lugar, un conjunto de islas que está en medio de esos tres lugares, que concentraba todo el comercio. Concentraba el comercio de Anatolia con Grecia. Llega un momento en el cual aparece otro jugador, que son los egipcios, y los cretenses aprovechan esa nueva ruta con los egipcios y comienzan a hacer tratados con ellos.
y comienzan y le quitan el mercado a los cicládicos. Le quitan su mercado y los absorben. Eso fue lo que pasó. De eso también hemos hablado, ¿no? Ahí podemos ver Tera, Ugarit, Tiro, Amarna, ¿no? Las cartas de Amarna, ahí en Egipto, ¿no? Ahí lo podemos ver. Aquí tenemos ese mapa, ¿no? Bueno, esta es la isla de Tera, o Santorini también. Es el mismo nombre, Tera o Santorini. ¿Ves? Ahí está la isla, ahí están sus montañas, sus esplanadas, sus acantilados, el volcán en medio, el volcán erupcionó y dejó esa bahía, una erupción del volcán, y dejó también la islita en el medio de esa bahía, que es el volcán. Dejó eso. Eso fue la erupción del volcán, causó todo eso. Pues, fue fuerte, fue demasiado fuerte. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Se llama Teras, Santorini, ¿no? Teras es un personaje semítico relacionado con la historia primitiva de Esparta. Ahí está. Y sabemos que Teras, pues, proviene de Cadmo. Es el tataranieto de Cadmo, que es un fenicio. El hermano de Cadmo se llama Fenis y fundó Fenicia. Su otro hermano Silir y fundó Cilicia, ahí al sur de Anatolia. ¿No? Es Cadmo. Aquí está. Ese es Cadmo. Entonces, el descendiente de Cadmo es Tera, o Teras. Cadmo comenzó tuvo una hermana, Europa, que fue raptada por Zeus en forma de toro, y el toro fue corriendo y huyó, y ellos comenzaron a buscar a su hermana. Toda la familia comenzó a buscarla, y la familia empezó a abandonar poco a poco la búsqueda y comenzó a sentarse en los lugares donde, donde hacían sus avances, donde empezaron a hacer sus avances indagatorios y comenzaron a crear los pueblos que existieron en la edad antigua. Comenzaron a crear esos pueblos mientras más seguían avanzando. Uno, un hermano se quedó en el Líbano y fundó Fenicia, decidió dejar la búsqueda. Fundó Sicilia, sí, pero Fenicia junto con su padre. El otro hermano, Cilicis, se quedó más al norte en la zona de Anatolia y fundó Cilicia, la región de Cilicia, junto con su madre, ¿no? Y Cadmo fue el único que se adentró hasta Europa a buscar así a su hermana. Y mientras más se adentraba, fundaba ciudades. Fundó Tebas también. Fundó Cadmea, que es la zona alta de Tebas, ¿no? La zona alta de la ciudad de Tebas. Se llamó Cadmea. Al final terminó siendo Tebas. Y así comenzaron a perseguir a ese toro, ¿no? Sabemos que el toro es la personificación de la ideología, de la religión, del modo de vida del Medio Oriente, ¿no? Entonces, ese toro este, captó a la hermana, la mujer, y comenzó a recorrer todas esas zonas y ellos comenzaron a ir tras ese toro, ¿no? Y nunca encontraron al final a Europa, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, eso pasó con el toro, ¿no? El toro significa eso, significa el mito de Zeus raptando en forma de toda Europa, significa justamente un mito muy antiguo, ¿no? Un mito muy antiguo, que trata de que la cultura del Medio Oriente, que tenía una gran reverencia al toro, como hemos visto acá, esa cultura se mezclaba con las personas del lugar y poco a poco era usado por las personas del lugar, esa cultura. Era adaptado por las culturas del lugar y mientras más avanzaba ese toro, más gente compartía ese modo de vida del Medio Oriente, del rito del toro. Eso significa el mito del toro. Entonces, y la gente comenzaba a buscar más, ¿no? Comenzaba, bajo el pretexto del mito es que comenzaron a buscar a Europa y mientras más avanzaban, más ciudades fundaban, mientras más avanzaban. O sea, era el avance civilizatorio del Medio Oriente sobre los Balcanes, ¿no? Sobre todo de Anatolia, ¿no? Sabemos que los griegos, los micénicos, son descendientes de anatolios, de los jafetitas del sur, de esos jafetitas. Entonces, eso significa el mito. Bueno, entonces este Teras, en el mito, era el hermano, ¿no? El hermano de la esposa del rey de Esparta.
Y cuando muere el rey, entonces Teras asume la tutela, se vuelve regente de reino de los gemelos Procles y Eurístenes, que serían reyes de Esparta. Fue regente de reino. Cuando los chicos crecieron y ya tomaron el poder, Teras decidió salir del lugar. ¿No? Teras no quiso estar subordinado a ellos y se fue del reino con gente dorias, de las tribus dorias, ¿no? De esas tribus que eran las tribus que conquistaron Esparta, ¿no? Y un grupo de minias que eran unos nativos, ¿no? Tribus nativas antes de que vinieran los dorios espartanos allá a conquistarlo, ¿no? Ellos son, ¿no? Bueno, entonces ese grupo de minias, ¿no? Aristodemo, pues, Aristodemo, ya, Aristodemo, ¿no? Un grupo de minias serían los micénicos, ¿eh? Minias debe ser micénicos. Entonces, los minias eh, eh, escaparon de prisión. Teras intercedió por estos minions, o sea, estos micénicos, estos subordinados de conquista, y se comprometió a sacarlos del país junto con los dorios, que también se le unieron. Y se fue con ese grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque no quería estar subordinado a ellos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la historia. Entonces, zarpó, zarpó y con la intención de formar una misma comunidad con los descendientes de los fenicios que habitaban la isla llamada entonces Caliste, que más tarde se llamó Tera, también conocida como Santorini. Y ahí fundó su ciudad. Acá está. O sea, un grupo de espartanos que decidieron ir a Tera, fundaron una ciudad ahí, ¿no? Y este señor Teras, este héroe de la antigüedad, descendía de Cadmo, que era un fenicio, un hombre del Medio Oriente, ¿no? Y Cadmo también había fundado una ciudad ahí. Pues él dijo, yo soy descendiente de Cadmo y también quiero quedarme acá. Entonces, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Bueno, entonces tenemos esa historia, ¿no? Y tenemos también algo real, algo que nos llama la atención. Y me llama bastante la atención mm, de este tema de teras, ¿no? Porque justamente en la época en la cual se fabricó, ¿no? De tera, la dama de tera, en 1700 antes de Cristo, tenemos aquí a dos reyes. Polidoro, año 700 antes de Cristo al 665, y Teopompo, 720 al 675. Justamente, que es el año 700 al año 600. Ese es el siglo VII. Y justamente aparecen esos dos reyes. Y aparece este mito de Tera, que no quiere subordinarse y se va. ¿Por qué no quiso subordinarse? Bueno, en el tiempo de Teopompo de Esparta, aquí, que son dos reyes que gobernaban juntos en Esparta, ¿no? ¿Está? Son dos reyes que gobernaban juntos y empiezan a gobernar desde aquí, desde esos tiempos antiguos, el año 1000 más o menos, que es justamente el año en el cual ya se reestructura todo después de que conquistan a los micénicos. En la historia conquistan a los micénicos y ahí es donde Esparta crea su propia constitución. Poco a poco se comienza a desarrollar, poco a poco, poco a poco, ¿no? Aparecen reyes, aparece un Poligretes que comienza a sentar las bases de todo, de la constitución espartana, ¿no? Y ya desde ese momento ya no aparecen esculturas en Esparta. En un momento en el cual en Esparta ya no hay esculturas, ya no hay eso. Y tampoco no hay motivos geométricos en la cerámica, ya no hay dibujos en la cerámica, ya no hay arte. Esto más o menos sucede en el año 800 por ahí. La cerámica espartana anterior tenía dibujitos, tenía pinturas, tenía colores. La que vino después ya no tiene nada. Es bastante parca. ¿Por qué? Porque ahí cambia la constitución. Modifican su constitución y su poder político también. O sea, la política cambia, entonces eso influye en el arte. ¿No? Vamos a ver Poliodoro y Teopompo, ¿no? Acá está, ahí está. Tenemos ahí está, Teopompo. Teopompo
gobernó también esos años, ¿no? En los años 600. Ahí gobierna. ¿No? Teopompo, a través de quien tomamos Mesenia con grandes terrenos, ¿no? Ellos están en la primera guerra de Mesenia. Derrotan a Mesenia y toman sus tierras. Toman sus tierras. ¿Qué significa esto? También introducen la institución de los éforos en Esparta. Algunos dicen que fue Licurgo, pero Licurgo de repente fue simplemente una imagen legendaria para poder darle más fuerza, más vigor a esa nueva constitución de Esparta. Lo terminaron imputando, atribuyendo a un anciano sabio que sabía lo mejor para la gente, que aconsejaba lo mejor para la gente y por lo tanto era incuestionable. Por eso crearon un Licurgo. Puede que haya pasado eso, que hayan creado ese Licurgo para eso, pero que haya algo que no se pueda cuestionar. Un proyecto de constitución que se implante y que no se pueda cuestionar porque tampoco puedes cuestionar al gran Licurgo. Eso fue lo que habrá pasado. Pero de repente la constitución espartana fue igual que todas, paulatina. Poco a poco se colocaba un tema nuevo. Ya al final, cuando Esparta cae, ya viene la guerra de Peloponeso, todo eso, alguien da un golpe de estado y gobierna como un tirano, sin dos reyes. Se rompe la tradición que has visto desde el año 1000. El año 1000 se rompe la tradición al final, ¿no? Justamente antes de ser conquistado por los romanos, se rompe la tradición y ya no hay reyes. Solamente hay un tirano que se coronó rey también, pero solo, ya no con otro rey más. Y nadie dijo nada. Ahí cae toda esta constitución espartana. Bueno, entonces, eso es lo que pasa. Introdujo la institución de los éforos en Esparta. Los éforos era un consejo de gobierno que tenía más poder que el propio rey. Era su contrapeso de rey. Tenemos coetáneamente al rey Polidoro de Esparta. También. Uno era de la dinastía de los Euripóntidas y otro de la dinastía de los Ágidas. Acá está. Tras heredar el reino, los laconios fundaron colonias en Italia, en la Magna Grecia. En la Primera Guerra Mesenia también luchó junto con Teopompo. Acá está. Modificaron la constitución de Esparta para restringir los derechos del pueblo, justamente en ese siglo. Polidoro, ese rey, reorganizó la distribución de la tierra de Laconia, aumentando el número de lotes de tierra, que son los cleroi, aumentó el número de lotes de tierra, y restringió los derechos del pueblo. Los ricos se agarraron, los poderosos se agarraron más tierras y al pueblo le dieron menos derechos. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Eh, Cuando yo era famoso, Polemarco, un noble espartiato, un espartano, le mató y le concedieron grandes honores al difunto. O sea, bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esto, ¿no? Tenemos una conquista de Mesenia, hay más para todos y no reparten. Eso es. Toman las tierras del reino de Mesenia y no quieren repartir. Ya no quieren repartir. Ahí está. Ya no quieren repartir nada con los demás, ¿no? Se agarran más lotes, aumentan el número de lotes, restringen los derechos del pueblo y ¿qué hacemos, qué hacemos acá? Dice la gente del pueblo, ¿no? Entonces la gente ya no quiere, ¿qué cosa hizo Teras? Ya no quiere estar subordinado a ellos, a estos dos reyes, ¿no? A estos dos reyes gemelos, Procles y Eurístenes. Es un mito que tiene que ver con esta realidad que ha pasado acá. Solo que el mito lo colocan en un tiempo muy lejano, ¿no? ¿Para qué? Para evitar cuestionar la realidad, la actualidad de lo que estaban viviendo en ese tiempo. Entonces, eso sucedió en un lugar, en un tiempo muy lejano. Ya, así son los mitos. Estaban cuestionando esto que estaba sucediendo. Estos señores, estos dos reyes cambian la constitución, le quitan al pueblo derechos y aumentan su patrimonio ellos. ¿Qué hace la gente? Irse, irse. ¿Sí? Teras, ¿qué hizo? Se fue. Teras representa alegóricamente
a esos espartanos, ¿no? No solamente espartanos, sino también minias, o sea, micénicos, gente conquistada por los espartanos, que también decide irse, antes de que esa constitución se vuelva más vigorosa y comience a maturar. Antes de que esa constitución que están creando estos reyes madure y ya no haya marcha atrás y se vuelve irreversible, antes de que eso pase, es mejor irse de este lugar, dijeron. Porque lo que viene después va a ser más tiránico que lo que estamos viendo ya ahora. Lo que están haciendo estos dos reyes simplemente es una muestra de lo que va a venir después. Así que mejor nos vamos antes que las cosas se agraven. Y no solamente hubo espartanos que se fueron, o sea, tribus dorias, los espartanos son dorios, que se fueron. También micénicos, los conquistados, grupos de conquistados y también de los descendientes de los conquistadores, ese retorno de los Heráclidas de cual se habla, decidieron irse de ese lugar. Decidieron irse de ese lugar. Y se fueron a la isla de Tera, porque ya no querían vivir en esa constitución espartana, ¿no? Es más, al final ya había espartiatas o moi, que eran esta nobleza, estos ciudadanos, hijos de ciudadanos espartanos, ¿no? Miembros de estas familias principales espartanas, que eran ciudadanas, que preferían ser metecos, o sea, de clase media, con menos derechos, a ser ciudadanos, porque era más peligroso ser ciudadano, era más costoso ser ciudadano que ser meteco. Mejor me vuelvo meteco. Me pueden tratar como un extranjero en Esparta, ¿no? Pero al menos sigo con vida, al menos puedo hacer mi negocio, puedo hacer mi platita, al menos puedo tener un pecunio, ¿no? Y bueno, pagaré pues los tributos, ¿no? Pagaré los tributos, pero al menos seguiré vivo. Entonces, eso pasó. Hubo disminución de ciudadanos porque ya no querían ser ciudadanos. Igual que en Roma, ya nadie quería ser ciudadano. Cada vez había menos ciudadanos y por lo tanto había menos soldados, porque en esos tiempos antiguos el que quería ser ciudadano tenía que servir militarmente. Es así como esos lugares, esos sistemas poco a poco se caen. Bueno, y eso pasó aquí. Se fueron, no aceptaron esa constitución, ¿no? Porque en esa constitución había un montón de tierras para todos, pero solamente unos cuantos se los quedaban, y a los demás les quitaban sus derechos, no podían hacer muchas cosas. Entonces era mejor irse. Sí, ganaron una guerra y consiguieron un cuantioso botín, pero no lo han repartido entre todos, así que mejor me voy. Porque lo que viene ahora no solamente es que no han repartido entre todos, sino que me van a quitar más a mí. Aparte de que se han ganado unos enormes lotes de tierras en las llanuras de Mesenia, aparte van a venir donde mí, que tengo mi pequeño negocio, y me van a quitar también que tengo. Así que mejor me voy. Eso pasó y se fueron, pues. ¿Se fueron a dónde? A esta islita. A esta islita se fueron. Y establecieron su colonia, ¿ves? Y crearon esta hermosa escultura que es una dama espartana, o doria, o descendiente de estas espartanas. Es así como se veía, en un gesto bastante patriótico, tipo espartano también, patriótico y una forma marcial y patriótica, propio de las mujeres espartanas, que también eran educadas del mismo modo, con la misma función a favor del amor a la patria. ¿Ves? Y como vemos, ya todo, hasta los mitos, comienzan a adquirir forma aquí en Real Biopolítica. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.